Con ustedes, el profesor Daniel Bustamante, con la clase Ministerio a los Adolescentes y Jóvenes 1. Lo que hablamos antes está reflejado en este cuadro. Necesitamos tener el oído atento a la palabra de Dios. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios y luego ser dependientes de la palabra de Dios. Lo que Él nos enseñó tenemos que ponerlo en acción. Y si nosotros tuvimos el oído atento, si nosotros fuimos obedientes, si nosotros fuimos dependientes de Él, va a venir el resultado. Y esto es un círculo, porque el que va a venir como resultado va a tener que tener el oído atento, va a tener que ser obediente, va a tener que tener dependencia y él también va a tener resultado. Y si ustedes siguen, este es el discipulado eterno. No son las 4 etapas de un discipulado, sino es un discipulado permanente, de un buen liderazgo. Muchas veces hay hermanos que hacen un ministerio no porque Dios los llamó. Y esto es lamentable, pero es así. Muchas veces lo hacen porque los pusieron para que hagan algo que nadie estaba haciendo. Y esto puede ser aceptable en ciertos casos, pero en la mayoría de los casos produce vacíos de liderazgo, con los problemas consiguientes. Lo mejor es que Dios llame y su siervo oiga. Ese es el camino de Dios. Muchos de los problemas que tenemos en el área juvenil tienen que ver con el hecho de haber puesto como responsables a Juancito, que es el joven más antiguo que creyó en el Señor hace tanto tiempo. Entonces él es el que más sabe, vamos a ponerlo a él al frente de los jóvenes. Y el pobre Juancito recibe esa responsabilidad y él no sabe trabajar con jóvenes. Y no sabe qué es lo que se le va a presentar. Y lo que no nos damos cuenta es que estamos quemando a ese muchacho. Y al quemar a ese muchacho, lo que estamos haciendo es que ese muchacho se avergüence por su fracaso y empiece a no venir a la iglesia para no encontrarse con aquellos a quienes él, entre comillas, le falló. Pero él no fue el que falló. El que falló fue el que le dio la posibilidad de ser líder de ese grupo de jóvenes. Pero él, para no pasar vergüenza, este muchacho deja de venir a la iglesia, cargando con una culpa que él no tenía. Muchas veces nosotros pensamos en que, bueno, sí, para los jóvenes, y es como que le damos lo que nos queda para los jóvenes. No es así. Si ustedes quieren trabajar con jóvenes, tienen que tener la mejor persona que tengan en su iglesia, la más preparada. Esa tiene que ser la persona que tiene que estar. ¿Por qué? Porque el joven va a la escuela, va a la universidad, se encuentra con un mundo alrededor que tiene preguntas. Y en esas preguntas tenemos que tener a alguien que esté preparado para responder las inquietudes de la juventud. Es muy importante ayudarles para que ellos también puedan responder. Esto nos conduce a la importancia de algo que tiene que ver con lo que se llama el preparar líderes. Si ustedes no preparan líderes, no pueden pensar en un mañana provisorio, no pueden pensar en un presente con jóvenes que realmente estén listos para evangelizar a sus amigos. Los jóvenes de su iglesia necesitan un líder y a ese líder hay que entrenarlo. Dios llamó a hombres para hacer su obra y los capacitó. El hombre a quien Dios llama deberá tener sobre todas las cosas, otra vez, amor por los jóvenes. Este es el ingrediente fundamental del ministerio juvenil. Pero aún así, el amor no reemplaza el entrenamiento. ¿Entienden? El amor es fundamental, pero el amor no reemplaza
la necesidad de entrenamiento. Cualquier organización que no se preocupe por la necesidad de entrenamiento permanente de sus líderes y de su desarrollo será muy frágil y terminará muriendo. Con sabiduría, dice la Biblia, se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 24, 3 y 4. Algunos dicen, el líder ya nace como líder. Otros dicen, no, el líder no nace, se hace. Los dos, personalmente, creo que tienen algo de razón. Si bien es cierto que alguien nace con características del líder, debe capacitarse. Si no tiene interés o no quiere capacitarse, ese puede ser un personaje peligroso. ¿Por qué? Porque el grupo va a crecer de acuerdo al crecimiento de su líder. Y si el líder tiene un techo de conocimientos bajo, el grupo va a llegar hasta un punto y de ahí no va a pasar. Lo he visto en muchas iglesias. Cuando los que están al frente del grupo de líderes creen que ya, bueno, ya lo sé todo, esto ya de memoria, esto es tan fácil para mí que yo, ¿no? Cuando uno llega a ese punto, ya está dejando de ser líder juvenil. Yo creo en que todos nosotros tenemos que seguir aprendiendo aún hasta el día que el Señor nos llame o hasta el día que nos pongan la tapa del cajón o siempre. Yo tengo muchos años de ministerio y tengo que seguir aprendiendo porque creo que todos los días podemos aprender cómo conjugar todas estas situaciones. Ustedes están viviendo situaciones muy especiales en este país en relación con la juventud. Otros países están viviendo otras situaciones. La violencia, la agresividad, la lucha en la pobreza, la desigualdad, la desocupación. Son todos problemas que nos afectan a todos. ¿Cómo es la reacción en cada lugar? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con estos jóvenes? Necesitamos aprender, entonces, cómo tratarlos. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de un chico que no encuentra trabajo? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de una muchacha que se da cuenta que hay una situación de violencia que no puede salir sola a la calle? ¿Qué es lo que está sucediendo en el corazón de un muchachito que se da cuenta que las normas de la escuela contradicen todo lo que sus padres le enseñaron en su niñez o en la iglesia? ¿Qué es lo que está sintiendo ese muchacho? ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, algunos dicen, si bien es cierto que el líder nace con características de líder, debe capacitarse y si no tiene interés, mejor que tenga cuidado, porque ya llegó a su propio techo. Por otro lado, si usted piensa que un líder se hace, quiero decirle que la capacitación por sí sola no sirve, que tiene que tener el don. Y el don viene por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? La capacitación sola es teoría. Pero para liderar especialmente un grupo de cristianos, necesita la presencia del don de Dios. Y es de Dios el don, ¿eh? No es capacidad humana. No es talento especial otorgado a la persona, es don de Dios. Y hay líderes que ustedes lo van a ver con estas características y van a decir, realmente Dios está usando a este joven. Dios está usando a este muchacho. Mire qué es lo que está pasando en este grupo. Y es Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el don. Dios lo llamó, Dios lo está usando. Nunca se olvide, esto tiene mucho que ver en el trabajo juvenil. Muy bien, seguimos. Un líder debe saber que él no es un sábelo todo,
que él debe aprender como todo el mundo hasta que el Señor nos lleve a su presencia. El líder que cree que ya lo sabe todo debe empezar de nuevo o no servirá en el ministerio. La juventud es cambiante en muchos aspectos y nosotros debemos estar al día con esos cambios. Un líder es una persona que sabe crear y organizar la tarea, obteniendo un mejor trabajo y cooperación de sus seguidores. Un líder no es una persona que sabe y puede hacerlo todo por sí solo y bien. A lo mejor puede y sabe hacerlo por sí solo, pero no bien. Sería perfecto, pero como perfecto no hay ninguno, el líder tampoco. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta que el líder precisa de los otros. ¿Qué es el líder entonces? El líder es en esencia una persona que tiene una personalidad como la de Cristo, cuyo espíritu de servicio, cuyo amor, fe, sabiduría y servicio obran con otros en encontrar y hacer la voluntad de Dios. La falta de líderes es uno de los problemas más grandes que enfrenta la Iglesia del Señor hoy. Las cualidades personales del líder. Voy a leerlas rápido. La habilidad de pensar por sí solo. No precisa que le vengan a decir lo que tiene que hacer. Número 2, tener tino, ubicación en cada circunstancia. Saber qué es lo mejor que puede hacer en ese momento. Número 3, estar alerta y atento a todo. No puede ser alguien que esté desprevenido y que está pasando algo en el grupo y él no lo sabe. Está en la luna de Valencia, decimos nosotros, ¿no? Está perdido, quién sabe en qué pensamiento. No. El líder es alguien que está atento, que está alerta, sabe lo que pasa en el grupo. Número 4, tiene que poseer la energía física para tener la resistencia necesaria. Tenga presente que los adolescentes y jóvenes muchas veces parece que no se van a cansar nunca. Y usted tiene que estar con ellos. Y como decimos muchas veces, tiene que bancarlos. Y a lo mejor usted no aguanta más, pero tiene que hacer de cuenta que sí, que aguanta. Y está con ellos hasta el final, no para ser uno más, porque ya no podemos ser como ellos, pero sin embargo ellos están viendo a ver cuál es nuestro límite, a ver dónde llegamos nosotros, a ver hasta dónde nos pueden tener ahí. Y lo importante es que nosotros estemos acompañándolos. No se olviden esto que es muy importante. Número 5, un líder tiene que tener educación y experiencia que le dan suficiente confianza en sí mismo. Número 6, la facilidad de expresión para dar a conocer al grupo lo que desea. Número 7, un entusiasmo contagioso. Si yo aquí hago algo para entusiasmarlos a ustedes, voy a ver en sus rostros cómo cambia la expresión. ¿Por qué? Porque los estoy contagiando. Y un líder juvenil tiene que tener un entusiasmo contagioso. No puede ser alguien que esté firme y que diga, bueno, hoy nosotros... No, eso así no sirve. Tiene que ser alguien dinámico, alguien que tenga entusiasmo y que motive a los jóvenes a seguir adelante. Número 8. Tiene que tener buena reputación. Es conocido como buena persona en todas sus facetas. Tiene que tener buena fama, pues de esto depende la confianza que el grupo va a tener en él. Si el grupo no lo conoce bien, si el grupo no sabe que su líder es capaz, si el grupo no sabe que es una buena persona, el líder va a perder la confianza del grupo. Y esto es muy importante también. Número 9, debe saber hacia dónde va. Debe tener pautas bien pensadas y además planificar lo que viene. No correr a medida que van saliendo las cosas, no. Tiene que saber planificar bien lo que viene. Número 10, debe ser adaptable a toda circunstancia difícil, inapropiada
o improvisada, tiene que saber cómo adaptarse. Debe ser cooperador, amable y estar listo para trabajar con otros, aunque estos no estén de acuerdo con los pensamientos que él tiene. ¿Se da cuenta? Es muy fácil trabajar con los que piensan igual que nosotros, pero es muy difícil trabajar con aquellos que creen que esto no se debe hacer, que se debe hacer de esta otra manera. Debe ser cooperador, amable y estar dispuesto a trabajar con aquellos que no piensan igual que él. 12. No debe ser alguien que se desanime por las críticas o la incomprensión. Si yo podría hablar en cuanto a agrandar este tema, tendría que decirles que el líder va a sufrir calumnias, que va a ser agredido, que va a ser injuriado, un montón de cosas. Pero no tengo tiempo para seguir con esto, así que nos ajustamos a la descripción. Número 13, la oración debe tener un lugar privilegiado en su vida. Debe ser alguien que tenga una vida de oración. Número 14, debe tener sobre todas las cosas una fe grande como la de Pablo. ¿Cómo era la fe grande de Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Muy importante tener esto presente. Bueno, las funciones que cumple un líder escucha, de acuerdo a Santiago 1:19, un líder enseña, Mateo 28, 19 y 20, un líder aconseja, Romanos 12:8, un líder sostiene y anima, Romanos 12:13, Hebreos 3:13 y Gálatas 6:2, un líder evalúa, Gálatas 6:1 y 2, 2 Timoteo 2:25, un líder confirma, Hechos 2:42, 2 Timoteo 3:14 al 17, un líder predica, 1 Corintios 9:16, un líder se identifica, 1 Corintios 9, 19 al 22, un líder apoya, Colosenses 1, 9 al 12, un líder programa y planifica, 1 Corintios 16 del 5 al 9, y un líder dirige y administra. Eso es algo que nos cuesta mucho. Dirige y administra. 1 Corintios 12, 28. Ahora, ¿cómo es un líder juvenil? Socialmente tiene que estar de acuerdo con Colosenses 3:17. Tiene que ser una persona agradable, tiene que ser capaz de compartir con todos, tiene que ser no discriminador. Siempre tenemos una serie de amigos. Acá no hablamos ni de raza, ni de lengua, ni de nada de eso, simplemente no discriminar nuestros amigos. Y cuando uno trabaja con jóvenes tiene que saber que son todos iguales, que todos tienen que ser amados iguales y que todos ellos necesitan del líder tanto como cualquier otro. Muy bien, siempre tiene que estar dispuesto a escuchar, siempre tiene que estar dispuesto a ayudar y tiene que ser cultivador de amigos. Eso es un líder juvenil socialmente. Físicamente, 1 Corintios 6, 19 y 20. Tiene que ser atractivo, tiene que ser de buen gusto en el vestir, tiene que tener buena salud, tiene que ser ágil, activo, entusiasta, limpio y disciplinado. 2 Timoteo 1:7. ¿Cómo tiene que ser ese líder mentalmente? Mentalmente tiene que estar alerta, tiene que ser una persona hábil, tiene que ser observador. Muchas veces tenemos problemas en los grupos juveniles porque los líderes no son observadores. Y cuando algún jovencito deja de asistir, no tenemos una respuesta rápida, no hay un llamado por teléfono adecuado, no sabemos qué es lo que le está pasando al otro. Necesitamos estar atentos a lo que le está pasando a los demás. Alerta, hábil, observador
Mentalmente el líder aprende continuamente y, muy importante, se mantiene al día. Se mantiene al día. Hoy en los Estados Unidos todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado con esa ley de la Florida de permitir que se casen los homosexuales. Un líder juvenil debe saber qué es esta ley, debe saber cómo confrontar esto con la palabra de Dios, debe saber lo que dice Romanos capítulo 1 en cuanto a esta gente, tiene que saber cómo es el amor de Dios para los homosexuales y cuál es la abominación de Dios y la maldición de Dios sobre el pecado que ellos están ejercitando. A mí me produjo un contrasentido en mi propia mente, viendo que estaban pasando en el noticiero la noticia de la aprobación de la ley y a continuación qué era lo que estaba pasando con un hombre con un problema de SIDA. Y el hombre con problema de SIDA estaba diciendo, miren, esto yo lo tengo por una relación de homosexuales, hombres con hombres. Entonces, la ira de Dios dice en la Biblia, y me estoy yendo de aquí, que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esto es nada más que la demostración. El líder tiene que estar al día, el líder tiene que ser alguien limpio, su mente no debe cultivar los pensamientos impuros. Mire que dije cultivar, no dije que no sea atacado por pensamientos impuros, porque todos somos atacados por pensamientos impuros. La promoción publicitaria en la televisión, las propagandas que uno puede ver en las calles, todo nos motiva a pensar en el pecado, pero nosotros no tenemos que cultivar en la mente los pensamientos impuros. Tiene que ser alguien abierto para escuchar, entender a otros y aceptarlos tal como son. El líder mentalmente tiene que reconocer los problemas. Espiritualmente es Filipenses 4:8 y 1 Timoteo 4:12. Tiene que ser alguien nacido de nuevo, seguro de su fe, que base su vida en la autoridad de la Biblia, que sea abierto a la obra del Espíritu Santo, que sea ejemplo de los creyentes, que se acepte a sí mismo y se conozca a sí mismo, que entienda Romanos 7 y 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22. Hermanos, el ministerio del líder juvenil, una de las cosas más importantes del liderazgo juvenil es que el líder tenga sentido común en todas las ocasiones, especialmente cuando hace promesas a los jóvenes, que las cumpla. Asimismo, tiene que estar dispuesto a escuchar siempre, aunque no esté de acuerdo con lo que los demás estén opinando.